Cuento de hadas, autor Stephen King, capítulo 21. Las correas, Inimen, sin una pizca de gris, los días en la mazmorra. 1. En lugar de volver por donde habíamos ido, Aaron, situado detrás de mí, me llevó por 3 tramos de escaleras distintos, tocándome de vez en cuando con la vara flexible. Me sentí como una vaca camino del corral, lo cual resultaba molesto y humillante, pero al menos no tenía la sensación de ir rumbo al matadero. Al fin y al cabo era el número 31 y por tanto valioso. Aunque no sabía por qué, una idea empezaba a cobrar forma en mi mente. El 31 era un número primo, es decir, divisible solo por 1 y por sí mismo. El 32, en cambio, era divisible hasta el final. Por el camino pasamos por delante de muchas puertas, la mayoría cerradas y unas pocas abiertas o entornadas. No oía a nadie dentro de esas habitaciones. La sensación que tuve durante el recorrido fue de abandono y deterioro. Si bien había soldados de la noche, deduje que, por lo menos, el palacio estaba poco poblado. Ignoraba a dónde íbamos, pero al final empecé a oír un estridente tableteo de maquinaria y una percusión sorda y regular, como el latido de un corazón. Para entonces comenzaba a estar casi seguro de que nos hallábamos a una profundidad incluso mayor que en Malín profunda. Los quemadores de gas de las paredes se encontraban cada vez más espaciados y muchos parpadeaban. Cuando llegamos al final de las terceras escaleras, para entonces la percusión era muy fuerte y el ruido de la maquinaria más aún. La mayor parte de la luz procedía del aura azul de Aarón. Levanté el puño para llamar a la puerta al pie de las escaleras y con fuerza. No quería recibir otro azote de la aborrecible vara en la nuca. «Kia, Kia», dijo Aarón con aquella extraña voz de insecto. «Ábrela sin más». Levanté el picaporte de hierro, empujé la puerta y me embistió un muro de sonido y calor. Aarón me instó a entrar hincándome la vara. El sudor me brotó de la cara y los brazos casi de inmediato. Advertí que me hallaba en un balcón delimitado por una barandilla de hierro de alrededor de 1 metro de altura. Abajo había un espacio circular que bien podría haber sido un gimnasio en el infierno. Al menos 2 docenas de hombres y mujeres grises caminaban rápidamente en cintas de correr, cada uno con un lazo alrededor del cuello. 3 soldados de la noche, reclinados contra los muros de piedra, empuñaban varas flexibles y vigilaban. Otro, subido a una especie de podio, golpeaba un alto cilindro de madera similar a una conga. Este tenía pintadas mariposas monarcas sangrantes, lo cual seguramente era inexacto. Dudo que las mariposas sangren. Justo delante de mí, más allá de las cintas de correr, había una estruendosa máquina, toda llena de correas de ventilador y pistones. Temblaba sobre una plataforma. Por encima de esta brillaba una sola lámpara eléctrica, como las que utilizan los mecánicos para mirar bajo los capós de los coches que arreglan. Lo que estaba viendo me recordó las galeras de una de mis películas preferidas de TCM, Ben-Hur. Los hombres y las mujeres de las cintas de correr eran esclavos, al igual que los hombres que remaban en las galeras. Mientras observaba, una de las mujeres dio un traspié, se agarró a la cuerda que se le clavaba en el cuello y consiguió ponerse en pie de nuevo. 2 de los soldados de la noche la observaron, intercambiaron una mirada y se rieron. «No te gustaría estar ahí abajo, ¿verdad que no, chaval?», preguntó Aaron a mi espalda. «No». No supe qué era más espantoso, si el esfuerzo de los reclusos para mantener un paso enérgico próximo a la carrera o la forma en que los 2 hombres esqueleto se habían reído cuando la mujer había perdido el equilibrio y había empezado a ahogarse. No me gustaría. Me pregunté cuánta energía podía producir aquella carraca de generador alimentado mediante cintas de correr.
Calculé que no mucha. Los aposentos del gran señor disponían de electricidad, pero no había visto que hubiera en ninguna otra parte. Solo estaban los quemadores de gas, que tampoco parecían en muy buenas condiciones. ¿Cuánto tiempo tienen que...? El turno es de 12 horas. No fue horas lo que dijo, pero de nuevo mi mente ofreció la traducción. Oía el idioma en Pisario, lo hablaba, y cada vez se me daba mejor. Probablemente no habría sido capaz de expresar un término informal análogo a repanocha, pero al final incluso eso sería posible, a no ser que se ahoguen. Tenemos a unos cuantos en reserva para cuando pasa eso. Vamos, chaval, ya has echado un vistazo, es hora de marcharse. Me alegré de irme, creedme. Sin embargo, antes de que me diera la vuelta, la mujer que se había caído me lanzó una mirada. El cabello le colgaba en mechones húmedos de sudor. Su rostro comenzaba a quedar enterrado bajo nudos y prominencias de carne gris, pero sus facciones aún se dibujaban con claridad suficiente para permitirme ver su desesperación. Ver esa desesperación me enfureció tanto como ver a la sirena sacrificada. No estoy seguro, porque todo me enfurecía. Un país hermoso se había convertido en algo nauseabundo, y ese era el resultado. Personas enteras encerradas en una mazmorra, personas enfermas con lazos al cuello, obligadas a correr sobre cintas para proporcionar luz eléctrica al gran señor, y quizá a unos pocos afortunados más, uno de los cuales era casi con toda certeza el hombre o la criatura al frente de todo aquello, el asesino del vuelo. Da gracias por ser entero, dijo Aaron, al menos durante un tiempo. Al final, quizá lo lamentes. Solo, para mayor énfasis, me azotó en el cuello con la labra flexible y me abrió el corte de nuevo. 2. Alguien, muy posiblemente Pursey, nuestro preso de confianza, había lanzado una manta sucia a la celda que compartía con Hamey. La sacudí, desalojando un buen número de piojos de tamaño normal por lo que vi, y me senté en ella. Hamey, tumbado boca arriba, mantenía la mirada fija en el techo. Tenía un arañazo en la frente, una costra bajo la nariz y heridas en las 2 rodillas. La sangre de una de estas le había resbalado hasta la espinilla izquierda. ¿Qué te ha pasado?, pregunté. El recreo, respondió con tono sarcástico. No tiene lo que hay que tener, dijo Fremy desde la celda contigua, con un ojo morado. Nunca lo ha tenido, dijo Stux. Presentaba un moretón en la sien, pero por lo demás se lo veía bien. Callaos los dos, gritó Ojo desde el otro lado del pasillo. Destrozadlo si os toca con él. Hasta entonces dejadlo en paz. Fremy y Stux guardaron silencio. Ojo, sentado con la espalda apoyada en la pared de su celda, miraba el suelo entre sus rodillas con expresión hosca. Tenía una brecha encima de un ojo. Oí gemidos y algún que otro gruñido ahogado de dolor procedentes de las otras celdas. Una de las mujeres lloraba quedamente. Se abrió la puerta y entró Pursey con un cubo colgado de la parte interior del codo. Se detuvo a mirar el quemador de gas que se había desprendido de la pared. Dejó el cubo y encajó el aplique en el boquete irregular. Esta vez se sostuvo. Se sacó una cerilla de madera del bolsillo del blusón, la rascó contra un mampuesto y la acercó a la pequeña espita de latón del quemador. Se encendió con un bufido. Esperaba que Fremy hiciera algún comentario, pero el excelente muchacho, al parecer, se había quedado sin ocurrencias humorísticas por el momento. Inimen, dijo Pursey, a través de la lágrima que en otro tiempo había sido una boca. Inimen, hiere Inimen. Yo tomaré un poco, dijo Ojo. Pursey le entregó un pequeño disco del cubo. A mí me pareció una moneda de madera de esas que, según el viejo dicho, nunca había que aceptar. Y dale un poco al chico nuevo. Si él no lo necesita, inútil. Sí. ¿Linimento?, pregunté. ¿Qué coño iba a ser?
Ojota empezó a aplicarse un poco en la parte de atrás del ancho cuello. «Oje», me dijo Pulsey. «Oje, ico, hueo». Supuse que decía al chico nuevo que tomase, así que saqué la mano a través de la reja. Me colocó una de las monedas de madera en la palma. «Gracias, Pulsey», dije. Me miró. Tal vez su expresión denotaba asombro. Es posible que nunca le hubieran dado las gracias, al menos no en Malín Profunda. El disco de madera contenía un cuajarón de un mejunje maloliente. Me agaché junto a Jamie y le pregunté dónde le dolía. «Por todas partes», contestó, e intentó sonreír. «¿Dónde te duele más?» Entretanto, Pulsey recorría el pasillo entre las celdas, con el cubo a cuestas, repitiendo su monótono sonsonete. «Inimen, inimen, iere inimen». Rodillas, hombros. La tripa es lo peor, claro, pero para eso no hay linimento que valga. Ahogó una exclamación cuando le apliqué el linimento en los arañazos de las rodillas, pero dejó escapar suspiros de alivio cuando se lo froté en la espalda y los hombros. Yo había recibido y dado masajes después de los partidos durante la temporada de fútbol y sabía dónde presionar. «Eso me gusta», dijo. «Gracias. No estaba sucio, o no demasiado, al menos no tanto como yo». No pude por menos que acordarme de Kellyn cuando había gritado «Llévatelo, está mugriento», como sin duda lo estaba. Mi estancia en Empis había sido sumamente activa, incluyendo una caída en el barro del cementerio y mi reciente visita a las Correas, donde hacía tanto calor como en un sauna. «Supongo que aquí no hay duchas, ¿verdad?» Aquí. Antes había agua corriente en las habitaciones de los equipos, de cuando se organizaban verdaderos juegos, pero ahora solo hay cubos, todos de agua fría. Pero ¡ay! Lo siento, aquí te noto muy agarrotado en la nuca. Después del próximo recreo, puedes darte un baño de puta, así lo llamamos, pero de momento tendrás que convivir con eso. Por tu aspecto y por lo que dicen los demás, debe ser un juego duro. Incluso Ojo parece maltrecho. «Ya te enterarás», dijo Stux. «Pero no te gustará», añadió Fremi. En el otro extremo del pasillo alguien empezó a toser. «¡Tápate la boca!», gritó una mujer. «Nadie quiere lo que tienes, Domi». La tos continuó. 3. Al cabo de un rato, Pulsey regresó con un carrito lleno de trozos de pollo medio crudos que lanzó a las celdas. Yo me comí el mío y la mitad del de Jamey. En la celda de enfrente, Ojo tiró los huesos a su cagadero y gritó: «¡Callaos todos, quiero dormir!». A pesar de la orden, la conversación de sobremesa entre las celdas se extendió un poco más, luego se redujo a murmullos y finalmente cesó. Supuse, pues, que el pollo había sido de verdad la cena y que era de noche. En cualquier caso, tampoco había forma de saberlo. Nuestra ventana enrejada siempre mostraba una oscuridad absoluta. A veces nos daban bistec, a veces pollo, de vez en cuando filetes de pescado con espinas. Habitualmente, pero no siempre, había zanahorias. Nada dulce. En otras palabras, nada que Pulsey no pudiera arrojar entre los barrotes. La carne era buena, no los restos aguzanados que me habría esperado en una mazmorra, y las zanahorias estaban crujientes. Nos querían sanos, y todos lo estábamos excepto Domi, que parecía algún tipo de enfermedad pulmonar, y Jamey, que nunca comía mucho, y cuando comía se quejaba de que le dolía la tripa. Ya fuera por la mañana, al mediodía o de noche, los apliques de gas permanecían encendidos, pero había tan pocos que Malín Profunda existía una especie de crepúsculo que desorientaba y deprimía. Si hubiese tenido sentido del tiempo al entrar allí, no lo tenía, lo habría perdido después de las primeras 24 o 36 horas. Los sitios donde me había pegado Aaron con su vara flexible me escocían y palpitaban. Me apliqué lo que quedaba del linimento y me alivié un poco. Me enjugué la cara y el cuello. La suciedad se desprendió a terrones. En algún momento me dormí y soñé con Radar. Avanzaba al trote, joven y fuerte, rodeada de una nube de mariposas de colores naranja y negro. No sé cuánto tiempo pasé dormido, pero cuando desperté, la larga galería de celdas seguía en silencio, excepto por los ronquidos, algún que otro pedo y la tos de Domi. Me levanté y bebí agua del cubo, tapando con el dedo el orificio del fondo de la taza de hojalata.
Cuando volví a la manta, vi que Jamey me miraba. Sus ojeras hinchadas parecían moretones. No tienes que bredellerme. Lo retiro. En todo caso estoy perdido. Me zarandean como un saco de grano y eso es solo el recreo. ¿Cómo será cuando llegue la justa? No lo sé. Pensé en preguntarle qué era la justa, pero sospechaba que se trataba de un torneo de algún deporte sangriento, como la lucha en jaula. 32 era, como yo ya había advertido, divisible hasta el final. En cuanto al recreo, entrenamiento, ejercicio de preparación para el acontecimiento principal. Otra cosa me despertaba curiosidad. De camino a Lilimar me encontré con un niño y un hombre. Eran grises, ¿sabes? Casi todos lo son, ¿no? Dijo Jamey, desde que el asesino del vuelo volvió del pozo oscuro. Esbozó una sonrisa de amargura. Esa sola frase escondía un gran trasfondo, y yo quería conocerlo, pero por el momento me ceñía al hombre gris que avanzaba a brincos, valiéndose de su muleta. Venían del litoral. Venían de allí, ¿eh? Susurró Jamey sin mucho interés. Y el hombre hizo un comentario. Primero me llamó entero. Bueno, es lo que eres, ¿no? No se te ve ni un asomo de gris. Mucha suciedad sí, pero nada de gris. Luego dijo, ¿ante cuál de ellos se levantó la falda tu madre para que conserves esa cara bonita? ¿Sabes a qué se refería? Jamey se incorporó y me miró con los ojos muy abiertos. Por todas las mariposas naranja que han volado alguna vez, ¿tú de dónde has salido? Enfrente, Ojo gruñó y cambió de posición en su celda. ¿Sabes qué quiere decir o no? Suspiró. Los Galien reinaban en Empis desde tiempos inmemoriales. Eso lo sabes, ¿no? Agité la mano para pedirle que continuara. Miles y miles de años. De nuevo experimenté la sensación de tener dos idiomas en el cerebro tan perfectamente integrados que eran casi uno solo. En cierto modo todavía reinan, añadió Jamey, por ser el asesino del vuelo quien es, y tal, si es que todavía lo es, y no se ha convertido en alguna criatura salida del pozo. Pero, ¿por dónde coño iba? Los Galien. Ahora han desaparecido. Ese árbol genógico lo han talado, aunque dicen que todavía quedan algunos con vida. Me constaba que unos cuantos aún vivían, porque yo había conocido a 3. No tenía intención de decírselo a Jamey. Pero hubo un tiempo, incluso cuando el padre de mi padre aún vivía, en que había muchos Galien. Hermosos eran, tanto los hombres como las mujeres. Tan hermosos como las monarcas que el asesino del vuelo ha erradicado. Bueno, todas no las había erradicado, pero tampoco eso tenía intención de contárselo. Y eran rijosos, sonrió, enseñando los dientes, tan extrañamente blancos y saludables en ese rostro demacrado. ¿Sabes lo que quiere decir eso, no? Sí. Los hombres sembraban su semilla por todas partes, no solo aquí en Lilimar o la Ciudadela, sino también en el litoral, en Disk, en Ulum, incluso en las Islas Verdes más allá de Ulum, según cuentan. Me dirigí una sonrisa pícara. Y tampoco las mujeres se privaban de alguna que otra aventura a puerta cerrada, se dice. Hombres rijosos, mujeres rijosas y prácticamente sin violaciones, porque entre el pueblo llano muchos se acuestan gustosamente con personas de sangre azul. Y ya sabes lo que sale de esa clase de deporte, ¿no? Bebés, dije, bebés, exacto. Es su sangre, Charlie. Eso nos brellede del gris. ¿Quién sabe qué príncipe o cortesano se acostó con mi abuela o con mi bisabuela o incluso con mi madre, o si fue el mismísimo rey? Y aquí estoy yo sin una pizca de gris. Ahí está, ojo, ese pedazo de simio sin una pizca de gris. Domi y Tom, el negro, sin una pizca. Stuck y Fremy. Haya y Eris. Doble, Bult, Dogfried, todos los demás y tú. Tú, que no sabes una mierda de nada, casi me pregunto... ¿Qué? Susurré. ¿Qué te preguntas? Déjalo.
dijo. Se tumbó y se cubrió los ojos amoratados con uno de sus delgados brazos. Solo que quizá deberías pensártelo 2 veces antes de lavarte toda esa suciedad. Al fondo del pasillo al que llamaban Gully, bramó. Aquí hay alguien que quiere dormir. Hamey cerró los ojos. 4. Me quedé en vela pensando. La convicción de que los llamados enteros estuvieran protegidos del gris primero se me antojó racista, al nivel de esa idea defendida por algunos fanáticos descerebrados de que los blancos son más inteligentes que los negros por naturaleza. Yo creía, como ya he dicho, que la gente de sangre real, para ponerse el pantalón, empezaba por una pierna y seguía con la otra exactamente igual que las desventuradas criaturas que sudaban la gota gorda en las correas para mantener encendidas las luces del gran señor. Solo que había que tener en cuenta la genética, ¿o no? Tal vez en Empis la gente no estuviera al tanto, pero yo sí. Podían darse resultados desafortunados cuando se propagaban genes defectuosos, y las familias reales tendían a propagarlos. La hemofilia era uno de esos rasgos, una malformación facial, conocida como mandíbula de los Habsburgo era otro. Yo había aprendido todo eso en educación sexual de octavo, nada menos. ¿Acaso existía también un código genético que proporcionaba inmunidad ante aquel gris que desfiguraba? En un mundo normal, la persona al mando habría procurado salvar a esa gente, pensé. En ese, la persona al mando, el asesino del vuelo cuyo nombre en sí no inspiraba precisamente seguridad y confianza, quería matarla. Y posiblemente las personas grises no vivían demasiado. Fuera una maldición o una enfermedad, evolucionaba de manera gradual. Al final, ¿quién quedaría? Supuse que los soldados de la noche, pero ¿quién más? ¿Vivía el asesino del vuelo rodeado de una camarilla de seguidores protegidos? En tal caso, ¿sobre quién gobernarían cuando las personas enteras hubiesen sido erradicadas y los grises se hubiesen extinguido? ¿Cuál era el desenlace? ¿Había uno? Otra cosa, según Jame y los Galien habían reinado en Empis desde tiempos inmemoriales, pero ese árbol genealógico lo han talado. Sin embargo, aparentemente se contradecía. En cierto modo todavía reinan. ¿Quería eso decir que el asesino del vuelo era... ¿qué? ¿Miembro de la casa de Galien? ¿Como si fuera de la realeza de Juego de Tronos de George R. Martin? Eso no cuadraba, porque Liam me había dicho, a través de su yegua, claro, que sus 4 hermanas y sus 2 hermanos habían muerto. También su madre y su padre, el rey y la reina. ¿Quién quedaba entonces? ¿Algún bastardo como John Nieve en los libros de la serie Juego de Tronos? ¿El anacoreta loco en algún lugar del bosque? Me levanté y me acerqué a los barrotes de la celda. Más allá, en una celda de mi mismo lado, Jaya permanecía en pie ante los barrotes. Tenía un vendaje torcido en torno a la frente, manchado de sangre por encima del ojo izquierdo. Susurré. ¿Estás bien? Sí, no deberíamos hablar, Charlie, es hora de dormir. Ya lo sé, pero ¿cuánto llegó el gris? ¿Cuánto hace que ese asesino del vuelo está al mando de esto? Se detuvo a pensar en la pregunta. Al final dijo, no lo sé. Cuando todo eso ocurrió yo era una niña y vivía en la ciudadela. No me servía de mucha ayuda. Era una niña podía significar 6 o 12 años o incluso 18. Sospechaba que el gris y el acceso al poder del asesino del vuelo se habían producido unos 12 o 14 años atrás, por un comentario del señor Bowditch. Los cobardes hacen regalos. Inducía a pensar que él había sido testigo. Había regalado unas cuantas bagatelas a sus preferidos. Se había apropiado de una carretada de bolas de oro y había huido. Pero también por una observación de Dora. Radar era poco más que un cachorro cuando el señor Bowditch había aparecido por última vez. Por entonces la maldición ya estaba en marcha. Quizá, probablemente,
Además, para más diversión, ni siquiera sabía si los años de Empis equivalían a los que yo conocía. Duerme, Charlie, es la única escapatoria que tenemos. Ella empezó a darse media vuelta. Jaya, espera. Delante de mí, Ojota gruñó, resopló y se volvió del otro lado. ¿Quién era? Antes de convertirse en el asesino del vuelo, ¿quién era? ¿Lo sabes? Elden, dijo, Elden de Galien. Regresé a mi manta y me tendí. Elden, pensé. Conocí ese nombre. Falada, la yegua, hablando en nombre de su ama, me había dicho que Lía tenía 4 hermanas y 2 hermanos. Lía había visto el cuerpo aplastado del pobre Robert. El otro hermano también estaba muerto, aunque ella no me contó cómo había ocurrido o si había visto su cadáver. El otro hermano era el que siempre la había tratado bien, dijo Falada. Falada, que era en realidad la propia Lía. El otro hermano era Elden. 5. Transcurrieron 3 días. Digo 3 porque Pulsey vino 9 veces con su carrito de carne medio cruda, pero quizá fuera más tiempo. En el crepúsculo de los quemadores de gas de Malín Profunda era imposible saberlo. Durante ese tiempo intenté armar una historia en la que pensaba como la caída de Empis o el ascenso del asesino del vuelo o la llegada de la maldición. Era una estupidez, basada en los minúsculos retazos de información de los que disponía, pero me servía para matar el tiempo, parte del tiempo al menos, y de hecho sí tenía esos retazos, por escasos que fueran. Un retazo. El señor Bowditch hablaba de 2 lunas que se elevaban en el cielo, pero yo nunca había visto que las lunas se elevaran. En realidad, apenas las había visto. Hablaba también de constelaciones que los astrónomos de la Tierra desconocían, pero yo solo había atisbado alguna que otra estrella. Excepto por aquella efímera mancha azul cuando me aproximaba el reloj de sol. Había visto poco más que nubes. En Empis el cielo escaseaba, al menos entonces. Otro retazo. El señor Bowditch nunca había mencionado a Hannah y creo que lo habría hecho. No oí el nombre de la giganta hasta que visité a la Chioca. Era el tercer retazo, el que más me interesaba, el más revelador. El señor Bowditch había hablado de lo que podía ocurrir si las personas de nuestro mundo descubrían el camino a Empis, un mundo sin duda rebosante de recursos desaprovechados, siendo el oro solo uno de ellos. Poco antes de darse cuenta de que sufría un infarto, había dicho, «¿Temerían?» refiriéndose a los posibles saqueadores procedentes de nuestro mundo. ¿Despertar de su largo sueño al terrible dios de ese lugar? Por lo que se desprendía de la cinta de cassette, las cosas ya estaban mal en Empis, en la última visita del señor Bowditch, aunque era posible que Hannah aún no ocupara su puesto por aquel entonces. La ciudad de Lilimar ya estaba vacía y era peligrosa, sobre todo de noche. ¿Quería decir eso que lo sabía por propia experiencia, tras una última expedición para conseguir más oro? Por ejemplo, o solo que se lo había oído contar a fuentes en las que confiaba. ¿Woody quizá? Llegué a la conclusión de que él había hecho un último viaje en busca de oro y que Hannah aún no rondaba por allí. A partir de estos precarios cimientos construí un rascacielos de conjeturas. En la última visita del señor Bowditch, el rey de los Galien, que probablemente se llamaba Han, y la reina de estos, de nombre desconocido, ya habían sido derrocados. Al menos 5 de sus 7 hijos habían sido asesinados. Lía escapó, junto con su tía Claudia y su tío o primo, no recordaba si lo uno o lo otro, Woody. Lía sostenía que su hermano Elden también había muerto, pero estaba claro que ese era el hermano a quien Lía más quería. Yo lo había escuchado de su propia boca, o mejor dicho, la boca de su yegua.
¿No cabía la posibilidad de que Leah prefiriese creer que Elden había muerto a creer que se había convertido en el asesino del vuelo? ¿Alguna hermana estaría dispuesta a aceptar que su adorado hermano se ha convertido en un monstruo? ¿No cabía la posibilidad de que Elden hubiera escapado también de la purga, si es que había sido eso, y hubiera despertado de su largo sueño al terrible dios de ese lugar? Pensé que era mi conjetura más verosímil, por algo que había dicho Hamei, desde que el asesino del vuelo volvió del pozo oscuro. Quizá no fuera más que una leyenda absurda, pero ¿y si no lo era? ¿Y si el hermano de Lía había descendido al pozo oscuro, tal como yo había descendido a otro pozo oscuro para llegar allí, a fin de escapar de la purga o a propósito? ¿Y si había bajado como Elden y había vuelto como el asesino del vuelo? Posiblemente lo dirigía el dios del pozo oscuro. O quizá Elden había sido poseído por ese dios. Era ese dios. Una idea espantosa, pero tenía cierta lógica, viendo cómo se estaba eliminando a todo el mundo, grises y enteros, casi todos lenta y dolorosamente. Algunas cosas no encajaban, pero otras muchas sí, y como digo, me servía para matar el tiempo. Pero había una pregunta para la cual me resultaba imposible conjeturar una respuesta. ¿Qué podía hacerse al respecto? 6. Llegué a conocer un poco más a mis compañeros de cautiverio, pero como permanecíamos encerrados en nuestras celdas, no existía la posibilidad de cultivar lo que llamaríamos relaciones significativas. Fremy y Stux eran el dúo cómico, aunque su humor o lo que pasaba por humor les hacía más gracia a ellos que a ningún otro, incluido yo. Domi era grande, aunque tenía aquella tos tísica que se agravaba cuando se tumbaba. El otro negro, Tom, era mucho más pequeño. Poseía una voz extraordinaria para el canto, pero solo Eris lograba camelárselo para que le diera uso. Una de sus baladas contaba una historia que yo conocía. Era sobre una niña que iba a visitar a su abuela y se encontraba con un lobo vestido con el camisón de la abuelita. La Caperucita Roja, que yo recordaba, tenía un final feliz, pero la versión de Tom concluía con un lúgubre pareado. Corrió, pero fue atrapada. Todos sus esfuerzos no sirvieron de nada. Por lo visto, en Malín Profunda, los finales felices brillaban por su ausencia. Para el tercer día empezaba a entender el verdadero significado de la palabra desvariar. Mis compañeros de mazmorra tal vez fueran enteros, pero no eran candidatos a mensa, precisamente. Haya parecía bastante lista. Y había un tal Shaka, que por lo visto conocía un surtido inagotable de acertijos, pero por lo demás, la conversación de todos ellos era parloteo inconsistente. Hice flexiones de pecho y con salto, para mantener la circulación de la sangre, y corría en el sitio. Fijaos en el principito, cómo alardea, dijo Ojo una vez. OJ era un gilipollas y sin embargo le había tomado cierto aprecio. En algunos sentidos me recordaba a mi antiguo amigo Bertie Bert. Al igual que Bert, OJ no escondía su gilipollez y además siempre he admirado a los deslenguados con ingenio. OJ no era el mejor que había conocido, pero no lo hacía mal, y aunque yo llevaba poco tiempo allí, me gustaba provocarlo. «Mira esto, ojo», dije, y me coloqué las manos a la altura del pecho con las palmas hacia abajo. Salté y me las golpeé con las rodillas. «A ver si lo haces». «¿Para hacerme un esguince? ¿O que me dé un tirón? ¿Que me salga hernia? Te gustaría, eh? Así podrías escapar de mí cuando llegue la justa». «No habrá justa», contesté. «No pasaremos de 31. Al asesino del vuelo se le han acabado los enteros. A ver si haces esto». Levanté las manos, casi a la altura del mentón, y aún así volví a tocármelas con las rodillas. Mis endorfinas, aunque cansadas, superaron el resto, al menos relativamente. «Si sigues haciendo eso te partirás el culo en dos», dijo Byrne. Casi calvo, era el mayor de todos nosotros. Tenía gris el poco cabello que le quedaba. Al oírlo me eché a reír y tuve que parar. Hamey, tendido en su jergón, dejó escapar una risita. «Habrá 32», aseguró Ojo. «Si no conseguimos otro pronto, meterán a Molly la Roja. Ella será la número 32».
Esa arpía no tardará en volver de Crachi y el asesino del vuelo no querrá aplazar mucho más su entretenimiento. Ella no, exclamó Fremi. Nunca digas ella, gritó Stux. Adoptaron idénticas expresiones de alarma. Yo sí lo digo. Ojo saltó contra los barrotes de la celda y empezó a sacudirlos. Era su forma preferida de ejercicio. Es entera, ¿no? Aunque esa zafia madre suya se cayó del árbol de los feos y se dañó la puta cara por el camino. Un momento, dije, me asaltó una idea espantosa. ¿No iréis a decirme que su madre es... Hannah, dijo Hamey, la guardiana del reloj de sol y el tesoro, aunque si tú llegaste al reloj de sol, no andará muy aplicada en el trabajo, al asesino del vuelo no va a gustarle. Apenas presté atención. El hecho de que Hannah tuviera una hija me asombraba, sobre todo porque no podía ni imaginarme quién se había acostado con ella para engendrar un vástago. ¿Es Molly la Roja una giganta? No como su madre, contestó Amit desde la otra punta del pasillo. Pero es grande. Ha ido a ver a su familia a Crachi, tierra de gigantes, ya sabes. Volverá y te partirá como una ramita si te agarra. A mí no, yo soy rápido, ella es lenta. He aquí una adivinanza que Shaka no conoce. Soy alta de joven, baja de vieja. ¿Qué soy? Una vela, dijo Shaka. Esa la conoce todo el mundo, Memo. Hablé sin pensar. He ahí una vela que viene a iluminarte. He ahí un verdugo que viene a decapitarte. Silencio. Por fin Ojo dijo, por todos los dioses, ¿dónde has oído eso? No lo sé. Me parece que me lo decía mi madre cuando era pequeño. Entonces tu madre era una mujer rara. No lo repitas nunca, es una rima malévola. Al final del pasillo frío y con goteras de malín profunda, Domi empezó a toser, y tosió, y tosió. 7. Al cabo de 2 o 3 días, es una conjetura, el tiempo en la mazmorra no era tiempo, llegó Pursey para servirnos el desayuno, y esta vez era realmente un desayuno. Ristras de gruesas salchichas que lanzó a través de los barrotes, 9 o 10 por ristra. Atrapé las mías al vuelo. Hamey dejó las suyas tiradas en el suelo sucio, luego las recogió y le sacudió el polvo con desgana. Las miró durante un rato y al final las soltó de nuevo. Su comportamiento se parecía de una manera alarmante al de Radar cuando era una perra vieja y moribunda. Regresó al jergón, encogió las rodillas contra el pecho y se giró hacia la pared. Frente a nosotros, Ojo en cuclillas, junto a los barrotes de su celda, se comía su ristra desde el medio, yendo de un lado a otro como si devorase una mazorca de maíz. La barba le relucía en torno a la boca por efecto de la grasa. Vamos, Hamey, dije, intenta comerte al menos una. Si no las quiere, tíralas aquí, dijo Stux. Nosotros daremos buena cuenta sin pensárnoslo 2 veces, dijo Fremi. Hamey se dio la vuelta, se reincorporó y se colocó la ristra de salchichas en el regazo. Me miró. ¿Tengo que hacerlo? Más te vale, inútil, dijo Ojo. Ya solo le quedaban 2 salchichas, las de los extremos. Ya sabes lo que quiere decir cuando nos dan estas. Cualquier calor residual al que hubieran podido someter las salchichas había desaparecido y las del centro estaban crudas. Me acordé de un artículo que había leído en internet sobre un hombre que fue al hospital porque le dolía el vientre. La radiografía mostró que tenía una solitaria enorme en los intestinos. Por comer carne poco hecha, decía la noticia. Intenté olvidarlo, tarea no del todo posible, y empecé a comer. Sospechaba cuál era el significado de las salchichas en el desayuno. Recreo, inminente. Pursey retrocedió por el pasillo. Le di las gracias de nuevo, se detuvo y me hizo una seña con aquella mano fundida. Me acerqué a la reja. En un ronco susurro a través de la lágrima que tenía por boca, dijo:
Oe aves elo, negué con la cabeza. No lo entí. Oe aves elo. Luego retrocedió arrastrando el carrito vacío. La puerta se cerró. Sonaron los golpes de los cerrojos. Me volví hacia Hamey. Había conseguido comerse una salchicha, pero la segunda le provocó arcadas y se la escupió en la mano. Se levantó y la tiró al agujero de los desechos. No sé qué intentaba decirme, dije. Hamey agarró nuestra taza y la restregó con lo que le quedaba de camiseta como quien lustra una manzana. Luego se sentó en el jergón. Ven aquí. Dio unas palmadas en la manta. Me senté a su lado. Ahora quédate quieto. Echó un vistazo alrededor. Fremy y Stuck se habían retirado al extremo opuesto de su miserable aposento. Ojota estaba abstraído en su última salchicha saboreándola. De otra celda llegaban sonidos de masticación, eructos y lametones. Tras aparentemente concluir que no nos observaban, Hamey separó los dedos, cosa que podía hacer porque era una persona entera, con manos en lugar de aletas, y me los deslizó por el pelo. Di un respingo. Quilla, Charlie, quédate quieto. Hundió la mano en mi cuero cabelludo y me tiró del pelo. Cayó una lluvia de polvo. No puede decirse que me avergonzara. Si te pasas unos días en una celda, cagando y meando en un agujero en el suelo, digamos que no te andas con delicadezas. Pero seguía horrorizándome lo sucio que estaba. Me sentía como Cochino, el amigo de Charlie Brown. Hamey sostuvo la taza de hojalata para que viera mi reflejo borroso en ella. Como un barbero al mostrarte tu nuevo corte de pelo, solo que la taza además de curva estaba abollada, así que era un poco como mirarse en un espejo de feria. Me vi una parte de la cara grande y la otra pequeña. ¿Lo ves? ¿Por qué? Ladeó la taza y advertí que por delante mi cabello, donde Hamey había sacudido el polvo, ya no era castaño, se había vuelto rubio. Allí abajo, incluso sin sol que me lo blanqueara, se había vuelto rubio. Agarré la taza y me la acerqué a la cara. Era difícil saberlo con seguridad, pero daba la impresión de que también los ojos me habían cambiado. En lugar de tener el color castaño oscuro como antes, parecían avellanados. Hamey ahuecó la mano en torno a mi nuca y me acercó hacia su boca. Pursey, ha dicho, no te laves el pelo. Me eché atrás. Hamey me miró fijamente, con los ojos tan castaños como eran antes los míos, muy abiertos. A continuación, volvió a tirar de mí. ¿Eres el verdadero príncipe? ¿El que ha venido para salvarnos? 8. Antes de que pudiera contestar, descorrieron los cerrojos. En esta ocasión no era Pursey, eran 4 soldados de la noche armados con varas flexibles. 2 iban delante, con los brazos extendidos y las puertas de las celdas se abrieron entre chirridos a ambos lados. ¡Hora de jugar!, exclamó uno con el zumbido de insectos. Todos los chavales, a jugar. Salimos de las celdas. Aaron, que no formaba parte de ese grupo de hombres del saco, me había llevado a la derecha. Esta vez fuimos a la izquierda, los 31 en fila de a 2, como auténticos niños en una excursión. Yo iba el último, el único desemparejado. Los otros 2 soldados de la noche se colocaron detrás de mí. Al principio pensé que la crepitación ahogada que oía, similar a la de una corriente de bajo voltaje, era fruto de mi imaginación, basada en las veces en que había entrado en contacto con la fuerza envolvente que mantenía vivos a aquellos seres horrendos, pero no lo era. Los soldados de la noche eran zombies eléctricos. Lo que pensé habría sido un nombre cojonudo para un grupo de heavy metal. Hamey avanzaba al lado de Ojota, que golpeaba con el hombro una y otra vez a mi escuálido compañero de celda, y lo hacía tambalearse. Me proponía decir «corta ya», pero lo que salió de mi boca fue «depón esa actitud». Ojo se volvió para mirarme, sonriente. ¿Quién ha muerto y te ha hecho Dios? Depón esa actitud, repetí. ¿Por qué tienes que burlarte de alguien que es tu compañero en este sitio miserable? No parecía en absoluto propio de Charlie Reed. Ese otro chico habría dicho probablemente «deja de joder»
más que lo que acababa de salir de su boca. Sin embargo, era yo, y la sonrisa de Ojota dio paso a una expresión especulativa de perplejidad. Me dirigí un saludo militar de estilo británico, llevándose el dorso de aquella enorme mano a la parte baja de la frente y dijo: «Señor, sí, señor. Ya veremos si me das muchas órdenes cuando tengas la boca llena de polvo». Acto seguido, se volvió de nuevo al frente.